Ya hemos hablado del futuro ferroviario de Valladolid, con muchos proyectos en marcha o en el horizonte, y uno de ellos era el soterramiento de vías a su paso por la ciudad, una operación muy compleja que ahora podría quedar cerrada definitivamente o casi, y te cuento los detalles en este vídeo. Los soterramientos siguen siendo noticia y tras lo conocido semanas atrás en otros puntos del país o la polémica que rodea a otros donde se piden y no llegan, ahora se une el pesimismo casi final de lo propio en Valladolid, una ciudad prácticamente partida en dos por las vías y que estuvo a punto de sacar adelante su soterramiento años atrás, pero la crisis económica lo impidió. Ahora, y tras retomarse esa posibilidad, una nueva norma ministerial lo hace si cabe más difícil. Además, la ciudad está inmersa en otros proyectos como la variante este, el complejo ferroviario para mercancías a las afueras y la integración, que tienen un calendario fijo hasta el 2030. Este es uno de los puntos clave para que no haya movimientos en favor de ese soterramiento, pues la integración ferroviaria firmada en 2017 supone una inversión en la ciudad de 1.400 millones y que ante todo sacará a los trenes de mercancías de Pucela, a través de la nueva variante este y un complejo que está muy cerca de acabarse. Un avance primordial, pero que mantiene el paso en superficie de los trenes de pasajeros que cada vez serán más. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Además, otro paso clave será la modernización y ampliación de la actual estación, Campo Grande, que abordamos en profundidad en un vídeo del canal y que cambiará por completo esta estación ante los retos futuros, con cada vez más trenes parando y pasando por ella y un flujo de viajeros que no para de crecer. La idea del actual ayuntamiento pasa por retomar el soterramiento ideado en 2002, a la sombra de la burbuja inmobiliaria y la venta de los terrenos ferroviarios cercanos a Campo Grande, que servirían para costear la compleja y cara obra, cifrada entonces entre 400 y 650 millones, un presupuesto que ahora sería mucho mayor y que ya no tendría ese respaldo urbanístico, por lo que la totalidad tendría que ser por dinero público. Sin embargo, el mazazo final a las aspiraciones de Valladolid podría haber llegado tras la nueva ley de movilidad que obligaría a la administración promotora de cada proyecto, en este caso al ayuntamiento, a asumir el 70% del coste. Un cambio que obligaría a las instituciones locales y regionales a sufragar la gran mayoría de los costes de cualquier soterramiento desde ahora, mientras que antes era el Estado el que se ocupaba de al menos el 50%, un incremento que deja en caos técnico aspiraciones como esta. El proyecto que quiere sacarse adelante se cifró en unos 650 millones de euros en su día, pues incluía 7 kilómetros de vías a su paso por la ciudad soterradas y la liberalización del gran área ferroviaria de Campo Grande, una operación de gran magnitud solo comparable a Madrid Nuevo Norte, La Sagrera en Barcelona, el Parque Central en Valencia o Abando en Bilbao. Una cifra colosal que obligaría al ayuntamiento a financiar unos 455 millones, una cifra que el consistorio asegura supondría unos 30 millones más que el presupuesto de todo un año, si bien este nuevo marco hace más factible sacar adelante proyectos similares al no depender tanto como hasta ahora del visto bueno de la administración central. Además, habría otras opciones intermedias, como volver a sufragar parte del coste con la liberación del suelo, sacar adelante un proyecto más conservador que el aprobado en 2002 y que se ciñera al centro de la ciudad o, por ejemplo, soterramientos parciales. El proyecto total impulsado en su día suponía soterrar los 7 kilómetros de vía que van desde la calle Daniel del Olmo, en el polígono de Argales, hasta el apeadero de la Universidad, en la zona de Los Santos Pilarica, que podría llegar a costar hoy en día unos 1.000 millones. Hay que recordar que esta nueva ley aprobada recientemente no ha sufrido modificaciones desde que en enero de 2023, con Raquel Sánchez en el Ministerio de Transportes, empezó su tramitación en el Congreso y fue aplazada después por el marco electoral, por lo que era algo ya sabido. Ahora, tanto el caso vallisoletano como otras ciudades que buscan soterrar sus vías tendrán que adaptarse a ella y, de querer sacarlos adelante, deberán buscar el dinero, aunque en muchos casos ese 70% necesario
inventario a cubrir podrá compartirse entre comunidad y ayuntamiento en caso de entendimiento, por lo que puede ser muy interesante ver por qué derroteros van esos proyectos todavía en el aire en todo el país y que repasamos recientemente en otro vídeo del canal. Habrá que seguir muy pendientes de este caso y de otros similares que, aunque pueden haber sufrido un revés importante con esta nueva ley, también puede suponer una oportunidad para sacarse de forma más imaginativa dependiendo menos del Estado que hasta ahora, que era el actor principal a la hora de sacar adelante o paralizar obras de este tipo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.